Hoy empezamos el último tema del temario. Sí, lo logramos, Oyan. Ya casi estamos a punto de terminar. ¿Qué es simulación? Y además es el tema que a mí creo que me divierte más porque tal vez de todo lo que hemos visto es lo que más me gusta. Pero bueno, vamos a empezar. A ver, aquí hay alguien más. Ok. Bien. Entonces, simulación. Vamos a empezar un poco viendo qué es esto. Entonces, ¿a qué le suena? ¿Qué le suena que es simulación? Como que seguramente lo han escuchado. ¿Qué sería? ¿Los escucho o los leo? Yo me imagino que sería como recrear escenarios con ciertos parámetros, ¿no? Esa está buena. Con ciertos parámetros. Eso está muy bien porque de hecho es como una descripción justamente de algo que vamos a hacer, que es como prospectiva, que sí es como una parte de esta simulación, ¿no? De hecho, la prospectiva utiliza la simulación pues para encontrar. Bueno, es una de las herramientas de simulación, ¿no? Pero sí, muy bien, gracias. ¿Alguien más? Ok, nadie más. Bueno, básicamente, simulación es utilizar modelos matemáticos, ¿no? Y vamos a utilizar una palabra que utilizó Alejandro, recrear, tal vez sí, pero sería situaciones, vamos a poner, en computadora. Básicamente sería, digamos, la definición más simple, ¿no? Tenemos que construir variables y, por supuesto, estas situaciones que sean un reflejo de un fenómeno real. Entonces, hay veces que, digamos, es como una clase de experimentación, por decirlo, ¿no? Vimos en toda la parte de decisiones que a veces para obtener más información es conveniente hacer experimentación. Para tener más información hacemos experimentación y tener posible más información sobre el resultado, ¿no? Y para tener más información hacemos experimentación, sí. Pero hay veces donde la experimentación no es posible, ¿no? Entonces es cuando entra en juego la simulación. Entonces, esa es la otra, es cuando usamos simulación. Y básicamente es cuando una versión es cuando no se puede hacer experimentación. ¿Y cuándo sería esto, no? Por ejemplo, cuando es muy caro. Entonces, si es muy caro, pues hacemos experimentación. La otra es cuando implica digamos, la destrucción del objeto a estudiar. También es un caso, ¿no? Otro es cuando es imposible realizarla. Por ejemplo, los sistemas sociales, pues no podemos hacer experimentos tan sencillos, ¿no? Problemas sociales. ¿O qué otros? Por ejemplo, cuando
O sea, no podemos así, vamos a tomar un grupo de gente, le vamos a poner una tasa de reproducción de tal cosa. No se puede, ¿ok? Entonces mejor hacemos simulaciones. Otro también es cuando, ¿qué más? Otra opción es cuando necesitamos apoyo a la experimentación real. Por ejemplo, muchas veces cuando se hace un modelo real, a veces también necesitamos hacer un modelo computacional para confirmar. ¿Dónde han visto esto? Ustedes sí han visto esta casa, ¿no? Cuando hacemos un modelo real, se hace experimentación real, pero también hacemos una simulación. ¿Cuándo se hace esto? Además, una que nos toca mucho como civiles. ¿Cuándo lo usan? ¿Nadie por ahí? ¿Podría ser en hidráulica? Sí, en el diseño de presas generalmente se hace un modelo a escala, es correcto, y luego también se hace un modelo numérico, ¿no? Una simulación numérica para ver si está bien, o también en el diseño de infraestructura hidráulica, sí, se hacen las dos. Se hacen modelos físicos, bueno, y si tenemos suficiente dinero, que no siempre es el caso, se hacen modelos físicos a escala y también se hacen modelos numéricos, sobre todo de algunas estructuras, ¿no? ¿Dónde más? ¿Alguien más tiene una idea de dónde? Como ya ¿En lo el área dijo, de ¿no? estructuras? Exacto, estructuras también. Hacemos un modelo y luego también al hacer la simulación sísmica en SAP implica hacer un modelo de simulación, ¿no? Y le ponemos varios sismos, varias magnitudes con diferentes espectros y vemos cuál aguanta, ¿cierto? Ese es hacer una simulación, porque también es importante, porque de modo que construyamos un edificio, simulemos un sismo, o sea, lo montamos sobre una plataforma, le metemos un espectro, pues también se puede hacer, pero a veces podría ser muy caro, ¿no? ¿Y dónde más hacemos simulaciones, de hecho? Hay softwares, hay uno más, un área más. En varias la usamos, pero hay otra donde esto es muy importante. En geotecnia, profe. Geotecnia, sí, también, pero creo que yo estaba buscando más, pero que también se hace más que geotecnia, que también se hace, también lo hacemos en ingeniería de tránsito, ¿no? Para ver qué va a pasar. Nada más que ahí es muy curioso porque, ¿qué les contaré? Hay diversos tipos de simulaciones que no se usan y que yo creo que serían mucho más prácticas, pero bueno, esa es otra cosa. Pero también, así vamos a probar si aquí funciona tal cosa. Si funciona esta nueva glorieta, ¿qué va a pasar? En teoría, y le metes software, ¿no? Para tratar de simular qué pasaría. Y es interesante porque no sé si, creo que en este caso, como involucran ciertos fenómenos que se llaman que reflejan la tendencia de lo que estabas haciendo, a veces como que no son tan buenos los resultados, pero bueno, muchas veces, ¿no? Entonces, ¿qué otra cosa? A veces también, cuando necesitamos apoyo o a veces también se hace, ¿qué más? A veces también hay otros casos cuando se usa simulación, es cuando se quiere confirmar el comportamiento de algún fenómeno. Por ejemplo, a través de hipótesis, ¿no? Este es otro. Es como, tengo esta hipótesis, creo que lo que estoy observando funciona de esta manera. Voy a hacer un modelo matemático, lo voy a correr y si mis resultados
se parecen a lo que estoy observando, entonces, pues, quiere decir que más o menos le estoy atinando, ¿no? Y esta es menos común, es más como de, pero también se usa, ¿de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está claro lo que es la simulación? Es relativamente sencillo, ¿no? Así de, ¿qué es eso? Pues esto. ¿Qué más? ¿Hay uno más? No, creo que esos son todos los casos. ¿A alguien se le ocurre algún otro caso donde creen que sería útil la simulación? Que yo no haya mencionado. Si nos sale muy caro hacer. De aeronáutica también se hace, pero ¿dónde más creen que sería útil? La verdad creo que no hay ningún otro. Sí, yo también creo que sí dije todos los que son. Bueno, voy a borrar esta parte para seguir adelante. Porque lo que sigue es, ¿y cuál es el proceso de esta simulación? Hay como un... Acá, sobre el tipo de simulación que vamos a ver acá. Bien. Entonces el proceso de simulación es muy parecido al método científico. Tiene como que un orden, ¿ok? Entonces, el primer paso sería plantear lo que se quiere resolver. Sería un problema o lo que se quiere observar, ¿no? Han de saber ustedes que yo doy una clase de un semestre completo de simulación. Entonces, siempre es muy divertido porque se lo doy a, digamos, la mayoría de mis alumnos no son como urbanistas, y entonces siempre les pregunto, ok, ¿qué quieres observar? Y siempre es muy común que me contesten con, quiero observar la calidad del empleo. Y la segunda pregunta es, ¿y cómo lo quieres medir? Y me lo dicen siempre, pues lo mido, la calidad del empleo se define por si tiene o no seguridad social, ¿ok? ¿Y cómo vas a medir eso? Y ahí es donde empiezan. Empiezan a sufrir un poco. Aunque es curioso porque últimamente ya no tengo tantos urbanistas, tengo más bien ingenieros y entonces a ellos sí saben. ¿Ok? Entonces, en lo que se quiere observar también es cómo lo mido. ¿Lo puedo medir? ¿Okay? La segunda sería plantear hipótesis del comportamiento del modelo. Y aquí sería también como plantear reglas, ¿no? Podríamos poner plantear reglas. Reglas, diagramas de flujo, que sería qué influye en qué. Flujo, las ecuaciones a utilizar. Entonces sería como, probablemente este sería el siguiente paso, que sería en sí construir el modelo. Que sería plantear las reglas, qué influye sobre qué, cómo le expresamos diagramas de flujo, que sería qué variable influye sobre qué, si tienen feedbacks positivos o feedbacks negativos, las ecuaciones a utilizar, ¿qué otra cosa?
De hecho, aquí tenemos que plantear también, cuando construimos el modelo, es qué tipo de simulación vamos a utilizar. Va a utilizar. Esto depende mucho con la hipótesis, ¿ok? Y aquí también en la parte de observar, aquí también generalmente hay personas que lo ponen plantear, pregunta, voy a responder. Hay muchas veces, no solo lo he visto en simulación, también se hace en investigación, tengo que plantear una pregunta bien planteada, de hecho se llama esto una pregunta de investigación, para poder construir una buena respuesta, que sería la hipótesis, construir el modelo, las propuestas que vamos a hacer al respecto, etcétera. El siguiente paso sería en sí correr el modelo. Esta es la parte totalmente computacional. Ah, sí, me faltó. Una parte más es algo que planteó un compañero. También los modelos son útiles cuando no podemos reproducir tan fácilmente ¿cómo se llaman? Las condiciones experimentales que queremos simular, ¿no? Eso me faltó decirles. Por ejemplo, necesitamos verificar el comportamiento de un edificio bajo condiciones de un sismo de 9.5. Y la pregunta es si cómo chiflados reproducimos eso en la realidad. Pues no sé. Yo no podría, no soy... ¿Quién? ¿Quién puede provocar sismos? No soy el Doctor Strange. Entonces tal vez no podría hacerlo. Entonces, pues, no se puede, ¿ok? Entonces hacemos simulación. Correr el modelo y siguiente sería recolectar datos, resultados del modelo y, de ser necesario, calibrar el modelo. ¿Qué implica calibrar el modelo? Obtuve estos resultados, como que no se parecen a lo que estaría yo esperando obtener, y entonces tendría que regresarme a la parte de construcción del modelo y volver a empezar, ¿ok? Porque tal vez hay cosas que no estoy planteando bien, o cosas que o no está haciendo lo que debería hacer, o mis resultados no son consistentes con la realidad. Entonces se hace como un proceso un poco de retroalimentación. Y finalmente, después de que ya verifico que mis resultados tengan sentido, esa es una parte tal vez a veces difícil de esto. Lo siguiente es, ahora sí, sería, obtengo conclusiones sobre los resultados del modelo. Es observaciones, si lo hicimos bien, y cómo consideramos que todo el tiempo este proceso de simulación es de mejora continua. La siguiente parte sería plantear posibles mejoras sobre el modelo. Por ejemplo, hubiera sido al siguiente si lo vuelvo a plantear. Tal vez necesito refinar más mis datos, o tal vez debo considerar otro efecto, o qué puedo estudiar sobre el fenómeno que estoy observando, qué se necesita conocer, qué podría ser mejor, etcétera. ¿Sí? Esto siempre es, digamos, un proceso, como les había dicho, que se parece, ¿no? Un poco al método científico, solo que en vez de hacer la experimentación, hacemos la simulación.
y siempre hacemos propuestas al final. Eso es muy importante. Tenemos que ver qué podemos mejorar, qué podría haber sido mejor y para mejorar este proceso de simulación. Bien, entonces, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? De mi parte no, profe. Ok, gracias, Oscar. Déjenme ver si... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ok, aquí no está. Vamos a ver si está por acá. Ah, sí, aquí está. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Ok, déjenme, ya encontré algunos otros detalles que tenemos que ver sobre la simulación. Déjenme ponerlo acá en modo lectura. Ok. Entonces, si lo vemos como un esquema, aquí está, sería este ciclo de modelación, ¿no? Que habíamos visto como una lista. Entonces, está una situación real, que sería lo que estamos observando, que queremos resolver. Hacemos alguna, sí, eso también es importante, ningún modelo es perfecto, ¿eh? Pueden ser bastante buenos, no existe el modelo perfecto, porque ciertamente, dependiendo de lo que queremos observar, hacemos algunas simplificaciones. ¿Okay? Esta es como una versión un poco más sofisticada. Hacemos un modelo conceptual, se convierte en modelo matemático. Aquí estaría lo que yo les comenté de planteamiento de hipótesis. Aquí hacemos el modelo matemático, luego en realidad lo pasamos a la parte de cómputo. Nos da algunos resultados y aquí es lo que les decía, lo confrontamos con la realidad, verificamos si es correcto y si no, pues volvemos a plantearlo para acá, ¿ok? Y una vez que más o menos sí, pues hacemos algunas generalizaciones y nos sirven para hacer predicciones. ¿De acuerdo? Esta sería más o menos otra versión de lo que les comenté. Bien. Déjenme rotarla para como estaba, porque básicamente así está. Entonces, bueno, vamos a ponerle de este lado. Voy a regresar a la pizarra otra vez, un momento. Porque yo les había dicho que existen distintos modelos de simulación, ¿no? Yo les voy a hablar hoy básicamente de 3. Y de las cuales vamos a ver solamente una. ¿Ok? Hay muchos, pero distintos tipos de modelación. Les dije, hay muchísimas tipos de modelación, pero hay una que es la que vamos a hacer aquí, que se llama modelación Monte Carlo. Modelación Monte Carlo. Y básicamente se llama así porque se basa en la generación de números aleatorios. Y básicamente la simulación Monte Carlo tiene el propósito de encontrar distintas, vamos a decir, no sé, ponerle distintos, vamos a ponerlo así, caminos que puede tomar el modelo para encontrar el comportamiento
Bueno, el modelo. Es como, no sé, pero mira, como aquí hay cierta incertidumbre, pues le metemos números, simulación, y de hecho se parece, está muy conectado con toda la parte de modelos estocásticos, ¿no? De hecho, para eso sirve, para simular modelos estocásticos y que no nos amarremos con un solo valor de algún parámetro. ¿Ok? La otra se llama la dinámica de sistemas. Se llama, y básicamente es una modelación que se basa en el uso de ecuaciones diferenciales. También se le dice modelos stocks and flows, que básicamente sería almacenajes y flujos, que esta sirve para, si se conocen, no, más bien, vamos a poner diferente, se plantea a través de, ¿cómo se llama? De ecuaciones diferenciales simultáneas. Entonces, si conocemos, si estamos observando fenómenos cuyas ecuaciones conocemos, las podemos plantear como ecuaciones diferenciales con respecto al tiempo y ver qué le pasa al comportamiento, ¿no? Y hay muchísimos, es bastante, ¿qué será? Es bastante útil para muchas cosas. De hecho, cuando ustedes simulan, cuando ustedes proyectan una población, pueden utilizar dinámica de sistemas para plantear los distintos comportamientos del fenómeno que estamos observando, ¿no? Y básicamente es útil cuando cuando lo que interesa es conocer la tendencia general de un fenómeno, ¿no? Por ejemplo, no me interesa, se le llama a estos tipos de modelo de arriba para abajo, porque ve el fenómeno como a nivel macro. O sea, lo vemos, por ejemplo, está el Producto Interno Bruto, que toma como un promedio de todo el dinero, bueno, el ingreso y lo divide y se saca de hecho hay una cantidad que se llama el PIB per cápita, ¿no? Que es más o menos cuánto ganaríamos en promedio todos, cada uno de nosotros, ¿no? Y es curioso, pero no todos ganamos eso, ¿no? Nos ponen en la misma canasta con Carlos Slim. Entonces, eso no es verdad, pero es útil como una medida de macroeconomía, ¿ok? Por eso se le llama de arriba para abajo. O sea, no vemos cuántos hijos tiene cada quien, sino se ve como una tasa promedio, ¿no? De crecimiento poblacional. ¿Qué otra cosa? No vemos, vemos como promedios generales, ¿ok? Eso se le llama un modelo de arriba para abajo. Y existe otra que se llama modelación basada en agentes. MDA o ADM, que estos modelos básicamente se plantean a través de plantear el comportamiento de cada, pues así, agente. ¿Okay? Lo que interesa en este caso es ver cómo evoluciona el macro, el modelo de macro, a través de las interacciones que ocurren a nivel micro. Entonces son modelos de abajo hacia arriba.
Ok, ¿qué cosa podemos plantear? Estos son útiles además cuando no podemos plantear el comportamiento general con ecuaciones diferenciales. Así de, sí, no puedo, entonces mejor lo planteamos o hay cosas que no se han desarrollado o cosas que son difíciles de plantear, entonces lo planteamos como una modelación basada en agentes. Vemos qué pasa, qué le pasa a lo macro a partir de lo micro. Y este es útil entonces también cuando estamos planteando sistemas donde existen propiedades emergentes. ¿Cuáles son estas propiedades emergentes? Las que no podemos predecir a partir de las propiedades de los elementos del sistema. Entonces, si hay algunas cosas que pueden, digamos, que no sé cuáles son los comportamientos macro, pero sí los micro y lo puedo escribir, entonces funciona la modelación basada en agentes. Bien, entonces cada una de estas tiene su propia utilidad. Y aunque creo que esta vez nos quedaremos por tiempo solamente con esta. Bien. Bueno, espera. Entonces, vamos a ver qué es esto de la modelación Monte Carlo. Básicamente, la simulación Monte Carlo es un modelo probabilístico que involucra esta parte de suerte, ¿no? Que podríamos decir la parte estocástica, ¿ok? O probabilística. Y por eso lo vamos a utilizar. Entonces, a ver otra vez esta cosa que cuando lo pasamos a un lado, no los pone así. Entonces, la modelación Monte Carlo, bueno, aquí de hecho, curiosamente, este sería como otra vez el ciclo de simulación. Tenemos una situación que observamos, lo convertimos en modelo matemático, hacemos una simulación, tenemos algunas observaciones y regresa. ¿Ok? Pero bueno, esto ya lo habíamos visto. Entonces habíamos visto que hay simulación cuando es muy difícil o es caro o es peligroso. De hecho, la simulación Monte Carlo, bueno, esto ya lo vimos. ¿Cuáles son las desventajas de la simulación? Esto sí no lo vimos y creo que es importante conocerlo. Evidentemente, al ser una simulación también implica consumo de tiempo y de dinero, ¿no? O sea, los modelos no son gratis. Entonces también a veces nos puede consumir mucho tiempo, mucho dinero. Y pues puede ser, digamos, contraproducente, ¿no? Decíamos, bueno, no, vamos a hacer simulación porque es más barato y a la hora de la hora nos lleva más tiempo, ¿ok? Otra desventaja es que la simulación implica que estamos determinando algunas circunstancias de comportamiento, ¿no? Entonces, no podemos probar todas las alternativas que se pueden desarrollar y por tanto podemos identificar buenas soluciones, pero no necesariamente son las mejores. A veces puede haber otra solución en la que no hemos considerado y que como no la simulamos, pues no la vimos. ¿Bien? Y también involucra ciertos elementos de probabilidad. Entonces, nuestras conclusiones siempre están, digamos, sujetas a que como salen de un modelo, pues no son perfectas. ¿Ok? Eso es muy importante que nos acordemos. Las soluciones que salen de un modelo son eso, soluciones del modelo, no necesariamente, y pueden ser bastante aproximadas a la realidad, pero en realidad siempre puede pasar algo diferente y nos dice, entonces, ¿qué falló? La realidad no, tal vez necesitábamos refinar un poco más el modelo o la probabilidad. Siempre hay como un huequito donde se escapa la realidad, ¿ok? Entonces hay que tener eso. Y otro, a veces los resultados pueden ser difíciles de verificar porque luego no tenemos datos reales. Esa es otra desventaja. Y otra desventaja,
que le pasa mucho a los modeladores es que a veces nos aventamos a hacer modelos y ni siquiera sabemos qué estamos haciendo, ¿ok? O no sabemos exactamente lo que la simulación está haciendo. Entonces eso puede ser también una desventaja mayor. Bien. Ok, y ahora sí vamos a hablar un poco de nuevo de la simulación Monte Carlo. ¿De dónde salió? ¿Cuál sale? ¿De dónde? ¿Por qué se llama así? ¿Quién la desarrolló? ¿Qué pasó? Y esto es algo interesante porque durante la Segunda Guerra Mundial se desarrolló durante el proyecto Manhattan. ¿Saben cuál es este? ¿Han escuchado hablar de él? Bomba atómica. Exactamente. Y entonces, ¿cuál era? ¿Qué les pasaba? O sea, tenían como una idea de lo que estaban haciendo, ¿no? Pero tenían bastante incertidumbre sobre cómo se iban a comportar algunos fenómenos. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el comportamiento de los neutrones? ¿Qué va a pasar, no? Y entonces desarrollaron este modelo von Neumann y Stanislaw Ulam para tratar de desarrollar barreras de protecciones, porque ¿alguno de ustedes vieron la serie de Madame Curie de Netflix? ¿La vieron o no? Todavía no. Todavía no estaba, Pero está sí interesante. ¿Alguien de ustedes sí, la sí vio? la pienso ver. Básicamente lo que se van a dar cuenta es cómo cambió la percepción de la radiación, de la radiactividad con respecto al tiempo. Ahorita nosotros nos dicen radiactividad y pues básicamente nos echamos a correr, ¿no? Así de si algo es radiactivo implica que es peligroso y nos echamos a correr, ¿no? Entonces hay que tenerlo lejos o hay que tener protecciones. Pero cuando Madame Curie y su marido la descubrieron, pues no era considerado peligroso. Entonces, pues básicamente, ¿qué tiempo habrá pasado? ¿Cuánto tiempo habrá pasado desde eso hasta la Segunda Guerra Mundial? Unos 50 años más o menos. Pero aún así había como desconocimiento de cómo vamos a hacer para desarrollar estas barreras. No sabemos, tenemos dudas, utilizaremos la simulación Monte Carlo. ¿Ok? Entonces imagínense. ¿Desde dónde? Entonces aquí está como, ¿qué es? Está interesante esta infografía. Básicamente es una técnica numérica. Y básicamente planteamos variables, definimos algunos escenarios y podemos utilizarla en problemas industriales, financieros, en nuestro caso, problemas de filas, problemas de inventarios, problemas de transporte. Y es un método directo, lo podemos pasar en Excel, viva, entonces eso nos facilita la vida. Y básicamente, ¿cuál es la desventaja? Que cada simulación nos va a dar, no nos da ¿cómo será? No tenemos un resultado único y básicamente no nos va a decir, haz esto, sino que nos dice, pues mira, ese modelo va a ir por acá, ¿sí? Pero no nos da como haz esto o un resultado claro. De hecho, esto sería como una simulación Monte Carlo y lo que obtenemos generalmente es esto. De hecho, estos son muchas simulaciones. Cuando se hace simulación Monte Carlo, lo que a veces se espera es justamente buscar esta nube, ¿no? Que sería como todo el rango de comportamiento del modelo, ver que más o menos se va a ir por acá. Y con esa información, que aún así sabemos que si algo raro pasa, el modelo se puede ir por acá, ¿no? Y con eso tomamos decisiones, ¿ok? Es como nos va a decir, pues mira, se puede ir por acá, o por acá, o por acá, pero pues eso es lo que tenemos, ¿ok? ¿Y qué necesitamos para hacer una simulación Monte Carlo? Pues necesitamos números aleatorios. ¿Y por qué? Porque básicamente,
necesitamos generar estos números aleatorios para poder simular distintas situaciones. ¿Ok? Entonces, esta distribución pues nos sirve como para tratar de describir todos los comportamientos que puede tomar nuestros modelos. ¿Bien? Y existen, bueno, hasta acá, ¿tienen alguna duda? ¿Algún comentario, alguna inquietud? Todo bien, profesora. ¿Alguien quiere hacer una tesis de simulación? Alguien está pensando, esto estaría mal hacer una tesis de simulación. Bien, bueno. Entonces, los números aleatorios, los que nosotros generalmente generamos, ¿no? A través de un algoritmo, se le llaman números pseudoaleatorios, ¿ok? Pero, bueno, para facilitar le vamos a decir números aleatorios. Existen distintos métodos por los cuales podemos generar números aleatorios. Uno de ellos es el método congruencial multiplicativo lineal, que es esto, ¿no? Y básicamente generamos un número semilla. De hecho, eso es muy importante. Siempre que vamos a generar un, digamos, número aleatorio, o una secuencia de números aleatorios, es importante que señalemos cuál fue la semilla. ¿Cuál es el propósito de esto? Aquí la semilla. Aquí me faltó. Así se le llama, que es un número con el que empezamos la secuencia de números aleatorios. ¿Por qué? Porque básicamente necesitamos poder, si alguien ve nuestros resultados y quiere reproducirlos, necesita conocer esta semilla para poder reproducir nuestros resultados, ¿no? Eso siempre es útil. Entonces, cuando se usa el método congruencial multiplicativo lineal, podemos generar una secuencia de números aleatorios a partir de 1, ¿no? Empezamos con 1 y luego generamos el siguiente. Y a través de algunos parámetros. Entonces, dependiendo de los parámetros que especifiquemos, va a ser la forma de nuestra secuencia de números aleatorios. Entonces, cuando se usa y para que tenga de verdadera pinta de número aleatorio, pues generalmente se utilizan estos valores, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo, ¿les parece? Vamos a suponer, todos ustedes saben cómo se aplica el, ¿cómo se llama? Hace el operador módulo. ¿O no? Yo no me acuerdo ahorita, No se profesor. acuerda, no importa, ahorita lo vemos. ¿Sí? Módulo es como el residuo. ¿Sí? Pero bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo del congruencial. Tenemos esto. Vamos a borrarlo todo. Vamos a suponer que tenemos una semilla. Vamos a poner x0 de 4, un multiplicador de 7, un incremento de 3 y un módulo de 10. ¿Ok? Entonces, la ecuación es x n más 1 es igual
al multiplicador. Multiplicador por Rn más incremento. Todo esto por el módulo del módulo, ¿no? A esto le aplicamos el módulo. Ay, esta cosa. Módulo del módulo. Entonces, les había dicho que con el congruencial multiplicativo lineal obteníamos el siguiente número aleatorio a partir de una semilla, que en este caso es xn. Entonces, tenemos nuestra semilla que sería 4, que es el primer número de la secuencia. Entonces vamos a aplicar x1, que sería el multiplicador que es 7 por 4 más 3 módulo 10. Entonces 7 por 4 es 28, más 3 tenemos 31, ¿no? Y le aplicamos el módulo, entonces, ¿qué voy a buscar? El múltiplo más cercano a esto y le quitamos el residuo. Entonces sería 1. ¿Por qué? Porque el más cercano a 31 es 30 y a eso le sobra 1, entonces ponemos el 1. El siguiente número sería 1, entonces sería 7 por 1 más 3 módulo 10. Este sería 0. ¿Por qué? Porque básicamente 7 más 10, 3 sería 10. El múltiplo más cercano es 1 y no me sobra nada, entonces tendría 0. El siguiente número, x3, sería 7 por 0 más 3 módulo 10. Entonces aquí tengo 3. El multiplicador más cercano es 0. Me sobran 3. El siguiente número sería 7 por 3 más 3 módulo 10. Y tendríamos 21 más 3, 24. El número más cercano es 2. Y aquí me quedé, regreso a 4. Y como estoy en 4, pues lo único que pasaría es que volvería a obtener esta secuencia otra vez. ¿Sí? Pero básicamente se aplica. Por eso es tan importante encontrar estos números de manera adecuada. ¿Bien? Y justamente por eso están estas recomendaciones. ¿Bien? Utilizar este número, 16.807 como multiplicador, utilizar un incremento de 0 y como módulo un número. ¿De acuerdo? Entonces, ese es un método para obtener números aleatorios, solo que pues no es, digamos, obtendríamos enteros, sobre todo, ¿no? Y existen algunos otros, otros números, otros, como puede ser los cuadrados del medio y algunos otros, ¿no? De hecho, hay muchos métodos, hay otros que, alguno que a mí me enseñaron. De hecho, hay los libros de probabilidad, en la parte de atrás existe algo así como una tabla de números aleatorios. Y entonces tomábamos, ya no las daban y solamente tomábamos el número de dígitos que necesitáramos y chan chan, ¿no? ¿Qué otros métodos hay? Los podemos, cada software tiene su propia manera de generar números aleatorios. Solo que no todos nos permiten especificar una semilla. Entonces, por ejemplo, si utilizamos R o RStudio y necesitamos generar una secuencia, sí. Dime, José Armando. Perdón, profesor, en el ejemplo que puso el XN sería cualquier valor, ¿verdad? Sí, tú eliges el primero, o sea, la semilla, el X0. Y luego,
pues aplicas el algoritmo y ves cómo es, ves la secuencia. ¿De acuerdo? Ok. Gracias, Sí. profesora. Y de hecho, como les dije, existen un montón, pero no todos nos permiten especificar una semilla. En R, cuando quieren, por ejemplo, generar un aleatorios, pues ponen R, así tal cual, de random, ¿no? Y luego le dan qué distribución quieren. Entonces, por ejemplo, si quieren normales, entonces le ponemos 4 con media 5 y desviaciones, pero tienen que decir qué desviación estándar tienen. Por ejemplo, queremos 4 números normales, no los da así, ¿no? Si lo volvemos a correr, me da una secuencia diferente. ¿Por qué? Porque no le estoy diciendo cuál es la semilla. ¿Bien? Entonces, R1. Si damos el uniforme, igual, no sé, queremos 10 números aleatorios con mínimo, ahí está por default, entonces nos va a dar 10 números con distribución uniforme. Si lo volvemos a correr me da otra vez, pero me da una diferente porque no le estoy especificando semilla. Pero si les digo que queremos una semilla de 0, y doy, pues ahora sí, vamos a volver a especificamos semilla, lo volvemos a poner y me da la misma secuencia. ¿Sí? Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar, si pueden, especifiquen qué semilla utilizar. ¿Ok? Para que genere sus números aleatorios. Bien, también, ¿qué pasa con Excel? Básicamente, si aquí ponen aleatorio, abrimos y cerramos, nos va a dar un número aleatorio. ¿Cuál es la desventaja del Excel? Que yo todavía no descubro, pero tampoco me he sentado a verlo tranquilamente. Ponemos aleatorio, abrir y cerrar y nos va a dar un número aleatorio. ¿Cuál es el problema? Que no podemos especificar una semilla. ¿Cuál es el segundo problema? Que si yo escribo aquí un 5, me lo reescribe. ¿De acuerdo? Entonces, pero lo puedo hacer. O sea, puedo generar una secuencia de números aleatorios. Bien. Entonces, voy a regresar por acá a la parte de simulación. Entonces, ¿pero qué en realidad nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos, básicamente, bueno. Nosotros necesitamos, para hacer la simulación Monte Carlo, transformar estos números uniformes en números con una distribución que nosotros necesitamos, ¿no? Que puede ser una normal, puede ser una de Poisson, una exponencial, una log normal, lo que sea. Entonces, ¿cuál es esta, digamos, secuencia? ¿Okay? Sobre todo, ¿qué pasa con los casos de la distribución de Poisson? Voy a regresar un poco a la pizarra. Básicamente, en el caso de la distribución de Poisson, ¿se acuerdan que estamos viendo eventos discretos, ¿no? Que cuentan cosas. Entonces, si dibujamos la ojiva, que será la probabilidad acumulada, vamos a tener como escalones, ¿no? Aquí estaría 0, 1, 2, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que utilizar una técnica que se llama de la transformada inversa.
que básicamente, ¿qué se hace? Nosotros generamos un número aleatorio entre 0 y 1, ¿no? Todas las ojivas pues tienen al final al valor 1 hasta acá, ¿no? 1 aquí. Entonces generamos un número aleatorio, el que sea. Y, ¿qué sería aquí, no? Nuestro número aleatorio. Y nos vamos hasta acá. Verificamos de estos intervalos que tiene nuestra ojiva y podemos así encontrar el número correspondiente. ¿Sí? Acá, por ejemplo, si generamos otro número aleatorio y cae por acá, encontramos el intervalo y podemos encontrar el número X. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace en el caso de las distribuciones discretas, como es la distribución de Poisson? Básicamente tenemos ¿cuál es el chiste? Es encontrar justo estos intervalos que me van a decir, ¿no? Vamos a ponerlo con otro color. Por ejemplo, aquí, este intervalo, bueno, me queda un poco chueco. Disculpen ustedes, espero que sea claro. Si el número uniforme está dentro de este, pues ya sé que es 0. Si está aquí, pues es 1. Si está acá, pues es 2, 3, 4 y 5. ¿Bien? Ese sería en el caso, por ejemplo, de Poisson. ¿Y cómo sé cuáles son los intervalos de esto? Pues de hecho, esta es la probabilidad de P0. Esta es P1. Este es P2. Este es P3. P4. Etcétera. ¿Bien? Ahora, ¿cuál es la versión fácil? Porque evidentemente hay otra versión fácil. Hay una versión complicada y una versión sencilla. No es que la versión sencilla implica usar R. ¿Ok? La versión fácil es básicamente decirle, ¿sabes qué? Aquí está mi semilla. Vamos a hacer seed. Vamos a poner punto 5. Y luego le dice, ¿sabes qué? Aviéntame unos... Ah, no, no puede ser así. No puede ser esto. Le tengo que poner un número entero. Set seed, no sé, 2. Y luego genérame unos números. Rpuis. Genérame unos 20, unos 10 números que tengan una lambda de 5. Y ya me los generó. ¿Ok? Y ya los tenemos. Esa es la versión fácil. Aunque necesitan conocer las dos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos con esto? Hacemos así. ¿Lo podemos hacer en Excel? Sí, sí lo podemos hacer en Excel. Pero ¿qué tendríamos que hacer si lo hacemos en Excel? Necesitaríamos definir la lambda, la p y los intervalos y luego una serie de condicionales anidados. ¿Okay? Entonces vamos a ponerle, por lo menos vamos a generar como los intervalos, ¿les parece? Entonces vamos a poner por acá, Poisson. Y con una lambda de, no sé, no tan grande, de 2. Entonces aquí necesitamos nuestro 0, X, y de X sería acá el inferior, superior. ¿Okay? 0, 1. Tenemos algunos numeritos y acá pues aplicamos la ecuación de Poisson. ¿Que cuál era? ¿Algunos se acuerdan? Si no se acuerdan, era esta.
es la probabilidad de x, es e a la menos lambda, lambda a la x, entre x factorial. Entonces vamos a aplicar la ecuación por ahí, que es igual a exponencial e a la x a la menos x, ¿no? A la menos x por lambda. Ahí está. No, espérenme, lo estoy diciendo mal. Es e a la menos lambda, perdón. No veo bien. La menos lambda multiplicado por lambda a la x. Todo esto entre factorial de x. Y como la que se queda fija es B3, vamos a ponerle aquí, vamos a hacer F4, F4, copiar y pegamos por acá. Ok, entonces el límite inferior sería 0. El límite superior sería 0 más el tamaño del intervalo. El siguiente intervalo empezaría donde terminó el anterior. Y el límite superior sería donde empezó más la amplitud del intervalo. Y esto lo podemos repetir. ¿Dónde nos detenemos? Donde el intervalo empieza a ser realmente pequeño. Entonces yo me detendría honestamente por acá. Y aquí le pondría directamente un 1. Entonces tendríamos, bueno, de hecho hasta podría ser antes. Creo que aquí podría ponerle un 1 y se acabó. ¿Sí? Y tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 intervalos. Solamente podríamos generar entonces de 0 a 6. Que más o menos suena razonable. Entonces, ¿cómo lo haríamos a mano? Entonces vamos a poner número aleatorio. Y acá vamos a poner nuestro lambda, no, nuestro x. Poisson. Entonces generamos nuestra secuencia de aleatorio. Lo pegamos por acá. Y para que no se muevan, les voy a pegar tal cual estaba. ¿Ok? Voy a pegar los números para que no se me estén moviendo. Entonces, ¿cuál sería el sistema, digamos, vamos a ponerlo a mano, por así decirlo? Tenemos aquí nuestro número aleatorio y lo que necesito buscar es ¿en cuál de estos está? Entonces, creo que está aquí. ¿Ok? Entonces, este número sería un 2. El siguiente, que es punto 38, está como por acá, ¿no? Está en este intervalo. Entonces, este valor es un 1. Punto 08 está en este intervalo. Entonces, aquí tendríamos un 0. El siguiente valor, que es punto 8, está como acá. No, no es cierto. Está acá. Entonces, este valor sería un 3. Punto 87. Y aquí como parece, aquí está acá. Entonces, tendríamos un 4. Punto 26.
está acá. Entonces tendríamos que seríamos un 1. Y el último valor que generamos, que es 0.70, está en el intervalo de 0.78, sería un 3. Y si yo continúo y grafico estos, básicamente tendría un número, bueno, si saco esto y saco la tabla de frecuencias, estos números tienen una distribución de Poisson. Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Profesora, Sí. ¿de dónde habían salido los números aleatorios? Estos números aleatorios los saqué, los que tenemos acá, los generé con el algoritmo de Excel, que es aleatorio, abrir y cerrar. Ah, ok, ok. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra duda? Ok. ¿Podemos automatizar esto? Sí. Con condicionales dentro de condicionales. ¿Sí? ¿Qué será? A ver, lo haremos rápido. Y sería lo último que haríamos el día de hoy. Vamos a hacerlo en... Vamos a poner algoritmo. Entonces, el problema es que como son 6, tengo que poner 6 condicionales, sí. Vamos a ver, si este valor es menor a este, entonces pon 0. Si no, si este valor es menor a este, pon 1. Si no, si este valor es menor a este, pon 2. Si no, este valor es menor a este, pon 3. Si no, si este valor es menor a este, pon 4. Si no, si este valor, no es cierto, si este valor es menor a este, pon 5, y si no, pon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está. Y además de todo, para que funcione, tenemos que poner todos los de la columna D fijos, ¿no? Entonces tenemos columna D, columna D, columna D. Ok, perfecto. Entonces vamos a copiar. A ver si lo hicimos bien. Y sí lo hicimos bien. La cosa es que así pues es mucho más rápido. ¿De acuerdo? Bien, ¿alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? No, Bien. profesora. Voy a tener la grabación.